Antes de iniciar nuestro deep dive, recuerda que para seguir explorando temas de Machine Learning e inteligencia artificial, los invitamos a suscribirse al newsletter IA en Data Insights y seguirnos en LinkedIn y X. Bienvenidos a The Deep Dive. Hoy nos vamos a sumergir en un paper que está dando mucho de qué hablar en el mundo de la traducción automática. Sí, el paper se llama Traducción conjunta de voz y texto para hasta 100 idiomas y fue publicado apenas el 15 de enero de este año, 2025. Exactamente. Y lo que hace tan especial a este paper es que no se trata solo de traducir texto, ¿verdad? Seamless Engine 4T, el sistema que desarrolló Meta, puede traducir voz a voz en más de 100 idiomas. Imagínate poder hablar con alguien al otro lado del mundo en su idioma nativo sin necesidad de intermediarios. Exacto. La barrera del idioma prácticamente desaparecería. Es un avance realmente significativo. Y no solo eso, también puede hacer traducción de voz a texto, texto a voz. Y por supuesto texto a texto. Es un sistema muy completo. Sí, la verdad es que es impresionante. Para los que trabajamos en traducción automática, este es un gran paso. Totalmente. Pero empecemos por lo básico. ¿Por qué es tan difícil la traducción de voz? No es solo convertir palabras, ¿no? Claro que no, el tono de voz, el acento, el ruido de fondo, todo eso influye en lo que se quiere decir. Claro, claro. Los sistemas que se usan normalmente usan varios subsistemas separados y eso puede afectar la precisión. Como una cadena, ¿no? Si un eslabón falla. Exacto, exacto, se rompe todo. Pero sí, la SM4T es diferente, es un modelo único, unificado, lo que lo hace más eficiente y puede ser mucho más preciso. Eso suena muy prometedor. ¿Y cuántos idiomas maneja este sistema? Prepárate, puede manejar 101 idiomas para la entrada de voz y 36 para la salida. ¡Wow! Un salto enorme comparado con lo que existe ahora. Impresionante. ¿Y qué hay de su precisión? ¿Realmente supera lo que ya tenemos? Sí, sin duda. En las pruebas que se hicieron, SeamLF en su 4T obtuvo puntuaciones más altas que otros sistemas, tanto en traducción de voz a texto como de voz a voz. Suena casi demasiado bueno para ser verdad. ¿Y qué me dices del ruido de fondo? ¿O de las diferencias en cómo hablamos las personas? ¿Cómo se comportan en situaciones reales? Pues ahí también destaca. Seamless en 4T es bastante robusto frente al ruido y a las variaciones en la voz de las personas. Y eso es muy importante para que funcione en el mundo real. Increíble. Hablemos un poco de la tecnología que hay detrás de esto. ¿Cómo funciona a nivel técnico? Bueno, hay varias innovaciones que lo hacen posible. Para empezar, está Sonar. Es como un espacio de incrustación que mapea diferentes idiomas y modalidades, o sea, voz y texto, en un espacio común. Como un traductor universal que puede comparar cualquier idioma al instante. Exactamente. Le permite a Seamless ML4T alinear y comparar idiomas de forma muy eficiente. Y para entrenarlo, crearon un corpus masivo que se llama Seamless Align, con más de 470,000 horas de traducciones de voz. Es una cantidad enorme de datos. ¿Cómo lograron reunir todo eso? Usaron Sonar, por supuesto, y una colección gigantesca de datos de voz y texto sin procesar. Increíble. Y hablando de cosas que suenan complicadas, ¿qué son las unidades acústicas discretas multilingües? Imagina que son como piezas de Lego, pero para los sonidos del lenguaje. Seamless M4T las usa para construir cualquier frase sin importar el idioma. Interesante. ¿Y qué hay del preentrenamiento de voz no supervisado? ¿Cómo funciona eso? Es como si el sistema hubiera aprendido a hablar escuchando miles de horas de conversaciones, sin que nadie le dijera qué significaban las palabras. De esta manera se familiarizó con las estructuras del lenguaje. Qué interesante. ¿Y cómo se juntan todas estas piezas para crear Seamless M4T? El modelo se entrena en varias tareas a la vez. Reconocimiento de voz, traducción de voz a texto, traducción de texto a texto. Es como si estuviera estudiando para ser un lingüista experto, dominando todas las formas de comunicación. Exactamente. Y al entrenarse en varias tareas a la vez, se vuelve mucho más versátil y robusto. Impresionante. Ahora, hablemos de los resultados. ¿Qué tipo de pruebas hicieron para evaluar la eficacia de Seamless M4T? Se evalúan 4 tareas principales: traducción de texto a texto, reconocimiento automático del habla, traducción de voz a texto y, por supuesto, traducción de voz a voz. Un examen completo para un traductor universal. ¿Y cómo se comparan los resultados con los sistemas que ya existen? Supera a los sistemas tradicionales en casi todo. Por ejemplo, en traducción de voz a texto, Seamless M4T logró una mejora muy significativa en la puntuación BLO, que mide la precisión de la traducción. Y en la traducción de voz a voz. Esa es la prueba de fuego. Exacto. Y ahí también los resultados son sorprendentes. Seamless M4T superó a los sistemas en cascada, que son lo que se usa normalmente, en varios puntos de BLO. Es un avance enorme. Y hablando de avances, ¿qué tipo de aplicaciones prácticas podrían tener estos resultados? Las posibilidades son infinitas, desde mejorar la comunicación en los negocios hasta facilitar el acceso a la información en diferentes idiomas. Imagina poder ver una película en cualquier idioma sin subtítulos.
Exacto. O poder hablar con un médico en otro país sin problemas de comunicación. Las barreras del idioma podrían desaparecer por completo. Es un futuro emocionante. Y ahora entremos en los detalles más técnicos de la investigación. ¿Qué tipo de datos usaron para entrenar a Semles M4T? Usaron una combinación de datos de voz y texto, incluyendo un corpus masivo de más de 4 millones de horas de audio sin procesar. Espera, 4 millones de horas de audio. ¿De dónde sacaron todo eso? De un repositorio público de datos de la web, básicamente audio extraído de Internet. Lo interesante es cómo lo procesaron. Primero, lo limpiaron, quitaron todo lo que no servía para el entrenamiento y luego lo dividieron en segmentos más cortos para que fuera más fácil de manejar. Como si estuvieran organizando una biblioteca gigante de sonidos. Exactamente. Y para asegurarse de que cada segmento fuera útil, usaron un modelo de detección de actividad de voz. Así se aseguraban de que solo hubiera segmentos con habla real. Inteligente. ¿Y cómo sabían a qué idioma pertenecía cada segmento? Usaron un modelo de identificación de idiomas. Se le conoce como LIDI. Este modelo pudo identificar más de 100 idiomas en los segmentos de audio. Impresionante. Con tantos idiomas y datos, crear un modelo de traducción que funcionara para todos ellos debió ser un desafío enorme. Sin duda. Ahí es donde entra Sonar. Sus codificadores de texto y voz se entrenaron usando una técnica llamada entrenamiento de maestro-alumno. Primero entrenaron un modelo solo con texto en muchos idiomas. Luego usaron ese modelo como maestro para entrenar un modelo alumno que podía manejar tanto texto como voz. Es como si el modelo de texto le estuviera enseñando al modelo de voz todo lo que sabía sobre idiomas. ¿Y cómo se compara Sonar con otros modelos de codificación de voz como Whisper? En las pruebas, Sonar se desempeñó igual o incluso mejor que Whisper en varios idiomas, sobre todo en aquellos con menos recursos disponibles. Es una muestra de que este tipo de entrenamiento es muy eficiente. Fascinante. Y ya que mencionas recursos, ¿cómo se usó Sonar para crear Semlesalein? Ese corpus masivo de traducciones que mencionaste antes. Sonar se usó para extraer y alinear diferentes tipos de datos. Voz en inglés traducida a otros idiomas, voz en otros idiomas traducida al inglés, e incluso voz en un idioma traducida a voz en otro idioma. Es como si hubieran creado una red de traductores, cada uno especializado en un par de idiomas. ¿Cuántos idiomas y datos se incluyeron en Semlesalein al final? Se cubrieron 37 idiomas en total, con más de 470,000 horas de audio. Una cantidad enorme, la verdad. Me imagino la cantidad de computadoras que se necesitan para procesar todo eso. ¿Cómo entrenaron Semles M4T con tantos datos? Bueno, no usaron todos los datos para el entrenamiento, solo una parte con las mejores puntuaciones de alineación, pero aún así fue un desafío. De hecho, crearon 2 versiones del modelo. Una grande, con más de 2,000 millones de parámetros, y una mediana con 1,2 mil millones. 2 versiones, ¿para qué? La mediana es más accesible para investigadores que quieran experimentar con el modelo. La grande, por supuesto, es la que tiene más potencia y precisión. Y además crearon una versión mejorada de la grande llamada Semles M4T V2 con un codificador de voz aún más potente. Siempre buscando mejorar. Y en cuanto a idiomas, ¿cuántos admite cada modelo? Todos los modelos admiten 96 idiomas de entrada en formato texto y más de 100 en formato voz. En cuanto a la salida, pueden generar texto en 96 idiomas y voz en 35. Impresionante. Pero hablemos de los resultados. ¿Cómo evaluaron estos modelos? Se hicieron pruebas en las 4 tareas que mencioné antes: traducción de texto a texto, reconocimiento de voz, traducción de voz a texto y traducción de voz a voz. También se evaluó la traducción de texto-voz en un escenario de disparo cero, es decir, sin entrenamiento previo para esa tarea específica. Un verdadero test de versatilidad. ¿Y qué métricas usaron para medir la precisión? Para traducción de texto usaron BLU y IHF2 plus TPRCF. Son 2 métricas estándar en la industria. Para el reconocimiento de voz se usó la tasa de error de palabras, o WEF, y para la traducción de voz a voz, una métrica llamada ASR-BLU. Suena muy técnico. ¿Podrías explicar de forma sencilla qué miden estas métricas? Básicamente, miden qué tan parecidas son las traducciones que hace Semles en 4T a las traducciones de referencia hechas por humanos. Mientras más alta la puntuación, más precisa la traducción. Entiendo. Y según estas métricas, ¿cómo se compara Semles en 4T con los sistemas que ya existen? En casi todas las pruebas, Semles en 4T superó a los sistemas en cascada, que son la norma actualmente. Por ejemplo, en la traducción de voz a texto, Semles en 4T V2 superó a los sistemas en cascada con menos de 3,000 millones de parámetros en 4.6 puntos BLU para traducciones del inglés a otros idiomas y en un punto BLU para traducciones de otros idiomas del inglés. Una mejora considerable. ¿Y qué hay de la traducción de voz a voz? ¿También se vieron mejoras significativas? Sí, en la traducción de voz a voz, Semles en 4T LAR superó los sistemas en cascada de 2 etapas en 8 puntos AssemblyU para traducciones de otros idiomas al inglés en el conjunto de datos FLEURS. Y Semles en 4T V2, la versión mejorada, aumentó esa ventaja a 11.9 puntos. Impresionante.
Parece que Seamless en 4T está realmente a la vanguardia de la traducción automática. ¿Y qué hay de su rendimiento en las otras tareas? En el reconocimiento de voz, Seamless MQT Large superó a Whisper Large V2, un modelo muy conocido, en un 46% en los 77 idiomas que ambos modelos comparten. Y Seamless MQT V2 lo hizo aún mejor, con una mejora del 56%. Es decir, que no solo traduce bien, sino que también entiende bien lo que se dice. ¿Y qué de la traducción de texto a texto? En esa tarea, Seamless MQT se desempeñó a la par con NLLB 3.3, uno de los modelos de traducción de texto a texto más avanzados. O sea que es un sistema completo, capaz de manejar todas las formas de traducción con gran precisión. Ahora, dejando de lado las métricas, ¿cómo se evalúa la calidad de las traducciones desde un punto de vista más humano? Se hicieron evaluaciones con humanos usando dos protocolos. ICCTS, que mide la similitud semántica entre la traducción original y la que hace Seamless M4T, y MOS, que evalúa la calidad de la voz sintética en la traducción de voz a voz. Es decir, no solo se evaluó si la traducción era correcta, sino también si sonaba natural y fluida. ¿Qué mostraron los resultados? Los resultados de XSTS mostraron que Seamless M4TV2 superó a los sistemas en cascada y Seamless M4TV Large en términos de puntuación media y tasa de victorias. En la traducción de voz a voz, donde Seamless M4TV2 tuvo su mejor desempeño, la tasa de victorias se acercó al 100% en comparación con los otros sistemas. Es decir, que las traducciones de Seamless M4TV2 no solo son precisas, sino que también suenan más naturales y fluidas para las personas. ¿Y qué hay de la calidad de la voz sintética? En las evaluaciones MOS se vio que la gente prefería Seamless M4TV2 a Seamless M4T Large, que a su vez era preferido a los sistemas en cascada. O sea que la calidad de la voz sintética que genera Seamless M4T es cada vez más natural. Fascinante. Parece que Seamless M4T realmente está rompiendo barreras. Pero como con cualquier tecnología nueva, surgen preguntas sobre qué tan confiable es. ¿Cómo evaluaron la robustez de Seamless M4T frente al ruido de fondo y a las variaciones en la voz? Para evaluar la robustez, crearon bancos de pruebas que simulaban diferentes tipos de ruido y variaciones en la voz. Los resultados mostraron que Seamless M4TPI2 es mucho más robusto que Whisper Large V2, que es un modelo de referencia en este aspecto. En promedio, Seamless M4TV2 fue un 42% más resistente al ruido de fondo y un 66% más resistente a las variaciones en la voz. Es decir, que no solo funciona bien en condiciones ideales, sino que también puede manejar las imperfecciones del mundo real. Exactamente. Y eso es crucial para que una tecnología de traducción sea realmente útil en la vida real. Totalmente de acuerdo. Ahora, me gustaría hablar un poco más sobre el entrenamiento de Seamless MP 4D. ¿Podrías contarnos un poco más sobre cómo se entrenó este modelo? ¿Qué tipo de técnicas se usaron? Claro. El entrenamiento se basó en una serie de técnicas innovadoras que le permitieron alcanzar su alto nivel de rendimiento. Una de las claves fue el uso del enfoque de multitarea, donde el modelo se entrena en varias tareas al mismo tiempo, como el reconocimiento de voz, la traducción de voz a texto y la traducción de texto a texto. ¿Y cómo funciona este enfoque? ¿Por qué es tan efectivo? Imagina que en vez de tener un profesor para cada materia, tienes uno solo que te enseña matemáticas, historia y ciencias al mismo tiempo. Este profesor, al tener que abarcar varias áreas, desarrolla una comprensión más profunda de cómo se relacionan entre sí. De manera similar, al entrenar a Seamless M4T en múltiples tareas, el modelo aprende a integrar diferentes aspectos del lenguaje, lo que le permite ser más preciso y versátil. Es una analogía muy clara. Entonces, el modelo no solo aprende a traducir palabras, sino que también aprende a entender la estructura del lenguaje, a reconocer los sonidos del habla y a generar una voz sintética natural. Es como si estuviéramos creando un cerebro artificial que puede dominar el lenguaje en todas sus formas. Exactamente. Y para entrenar este cerebro artificial usaron muchísimos datos. Como ya mencionamos, Seamless M4T se entrenó con más de 470,000 horas de audio y miles de millones de oraciones en diferentes idiomas. Es una cantidad impresionante de datos. ¿Cómo lograron procesar y analizar todos esos datos? ¿Qué tipo de infraestructura se necesita para entrenar un modelo de este tamaño? Para entrenar un modelo como Seamless M4T se necesita una infraestructura enorme. Miles de GPUs, unidades de procesamiento gráfico, trabajando en paralelo para procesar los datos y ajustar los parámetros del modelo. El entrenamiento de un modelo de este tamaño puede tardar semanas o incluso meses y requiere un equipo de ingenieros e investigadores muy especializados. Es un verdadero logro de la ingeniería. Y hablando de logros, ¿cuáles son las principales innovaciones técnicas que se destacan en este paper? ¿Qué hace que Seamless M4T sea tan diferente? Hay varias innovaciones que vale la pena mencionar. En primer lugar, el uso de Sonar, el espacio de incrustación que mapea diferentes idiomas y modalidades en un espacio común. Esto le permite al modelo comparar y alinear idiomas de una manera mucho más eficiente que los sistemas tradicionales. Si no me equivoco, Sonar también se usó para crear Seamless Alien, ¿verdad? Correcto. Sonar fue fundamental para extraer y alinear los datos de diferentes fuentes y en diferentes idiomas.
Otra innovación importante es el uso de las unidades acústicas discretas multilingües, que son como los átomos del lenguaje que usa el modelo para construir las frases. O sea que el modelo no solo traduce palabras, sino que las descompone en sus unidades básicas y las reconstruye en el idioma de destino. Es un enfoque mucho más profundo que la simple sustitución de palabras. Exactamente. Y por último, destacaría el preentrenamiento de voz no supervisado, que es una técnica que permite al modelo aprender a hablar escuchando miles de horas de conversaciones, sin necesidad de que nadie le diga qué significan las palabras. Es como si el modelo aprendiera a hablar por inmersión, como lo hacen los niños. Fascinante. Ahora, me gustaría cambiar un poco el enfoque y hablar de las implicaciones de esta investigación. ¿Qué impacto crees que tendrá Seamless M4T en el mundo real? ¿Cómo cambiará nuestra forma de comunicarnos? Yo creo que Seamless M4T tiene el potencial de revolucionar la forma en que nos comunicamos. Imagínate un mundo donde no existan las barreras del idioma. Podríamos hablar con cualquier persona en el mundo sin importar su idioma, acceder a información en cualquier idioma y disfrutar de contenido multimedia sin subtítulos o doblajes. Es una visión muy emocionante. Pero, como con cualquier tecnología poderosa, hay que preguntarse sobre su uso responsable. ¿Cómo podemos asegurarnos de que Seamless M4T se use para el bien y no para fines negativos? Es una pregunta importante. Como investigadores tenemos la responsabilidad de desarrollar tecnologías que sean buenas para la sociedad. Es importante trabajar en conjunto con expertos en ética, en derecho y en ciencias sociales para crear reglas que garanticen el uso responsable de Seamless M4T. Totalmente de acuerdo. Es fundamental tener en cuenta las implicaciones éticas y sociales desde el principio. Y hablando de implicaciones, ¿qué impacto crees que tendrá Seamless M4T en la economía? ¿Cómo cambiará la forma en que trabajamos y hacemos negocios? El impacto económico podría ser enorme. Facilitaría la colaboración entre empresas de diferentes países, permitiría a las empresas acceder a nuevos mercados y abriría nuevas oportunidades para el comercio internacional. También podría tener un impacto significativo en el turismo, la educación y la salud. O sea que podría cambiar por completo la forma en que interactuamos a nivel global. Y hablando de transformación, ¿qué opinas sobre el futuro de la traducción automática? ¿Qué podemos esperar en los próximos años? Yo creo que la traducción automática va a seguir evolucionando a un ritmo muy rápido. Los modelos serán cada vez más precisos, versátiles y robustos. También veremos la integración de la traducción automática en más dispositivos y plataformas, haciéndola más accesible. Es un campo muy emocionante con un potencial enorme. Sin duda. Y hablando de futuro, ¿cuáles son los próximos pasos para el equipo de Meta que desarrolló Seamless MS4T? ¿En qué están trabajando ahora? El equipo de Meta está trabajando en varias cosas para mejorar aún más Seamless M4T. Están explorando nuevas técnicas de preentrenamiento, están trabajando en la expansión del modelo a más idiomas y buscando maneras de mejorar la calidad de la voz sintética. También están investigando las implicaciones éticas y sociales de la traducción automática. Es un trabajo muy importante. Y hablando de trabajo importante, ¿qué consejo le darías a los jóvenes que se interesan por la traducción automática? ¿Qué habilidades deberían desarrollar? ¿En qué deberían enfocarse? Les diría que se apasionen por el lenguaje y la tecnología. La traducción automática es un campo que requiere conocimientos de lingüística, informática, matemáticas y estadística. Es importante tener bases sólidas, pero también ser creativo, curioso y perseverante. Es un campo desafiante, pero muy gratificante. Excelente consejo. Y para los que quieran saber más sobre Seamless M4T, ¿dónde pueden encontrar más información? Pueden encontrar más información en el sitio web de Meta AI. Ahí publican los papers, el código y los modelos de Seamless M4T. También pueden seguir al equipo de Meta AI en redes sociales. Perfecto. Y con esto llegamos al final de nuestro Deep Dive sobre Seamless M4T. Ha sido un viaje fascinante. Muchas gracias por compartir tu conocimiento con nosotros. El placer ha sido mío. Espero que esta conversación haya inspirado a la gente a explorar el mundo del lenguaje y la inteligencia artificial. Sin duda. Y a todos, recuerden que pueden seguir explorando estos temas suscribiéndose a nuestra newsletter y en Data Insights y siguiéndonos en LinkedIn y X. Hasta la próxima. Claro, la traducción de jerga o nombres propios siempre es complicada. Dependen mucho del contexto cultural y no siempre tienen una traducción literal. Es como intentar traducir un chiste. A veces se pierde la gracia en la traducción. Exactamente. Y con los nombres propios, el problema es que no siempre hay una traducción directa. El modelo tiene que aprender a reconocerlos y manejarlos de forma especial. Un verdadero reto para la inteligencia artificial. ¿Y qué hay de la expresividad del lenguaje hablado? ¿Cómo se puede capturar la entonación, el ritmo, las emociones?
Ese es otro tema que requiere más investigación. El modelado prosódico, que analiza y reproduce los patrones de entonación, es una de las áreas que se están explorando. También se está investigando cómo incorporar información emocional en la traducción, usando técnicas de análisis de sentimientos. Imagino un traductor que no solo entienda las palabras, sino que también transmita las emociones. Eso sí que sería revolucionario. Sin duda. Y aunque todavía falta mucho por hacer, Samles M4T es un paso muy importante en esa dirección. Totalmente de acuerdo. Bueno, con esto llegamos al final de nuestro Deep Dive sobre Samles M4T. Ha sido un viaje fascinante por los últimos avances en traducción automática. Muchas gracias por la invitación. Ha sido un placer compartir mi punto de vista sobre este tema. El placer ha sido nuestro. Y a todos nuestros oyentes, gracias por acompañarnos en esta aventura. Esperamos que les haya gustado. Samles M4T abre muchas posibilidades para la comunicación global. Y quién sabe qué otras sorpresas nos traerá el futuro de la inteligencia artificial. Hasta la próxima, y que las palabras sigan rompiendo barreras. Amón y Pomialas.